Bueno, en esta clase, en esta segunda clase, vamos a tratar la unidad número 15, que es la unidad referida al liberalismo. ¿Sí? Vamos a tratar o vamos a abordar primeramente al liberalismo en forma integral. Quizás ustedes en distintas materias de la facultad han entendido o han abordado al liberalismo en forma particular, ya sea al liberalismo filosófico o intelectual, al liberalismo político o al liberalismo económico. Nosotros aquí vamos a tratar, ¿sí?, al liberalismo en forma integral, en el marco, como bien yo explicaba la clase anterior cuando conceptualizaba o les recordaba de alguna manera el concepto del poder, en el marco del ejercicio del poder. Si nosotros tomamos las unidades anteriores, aproximadamente de la unidad 11 o 12 en adelante, vamos a ver que se va tratando el devenir histórico, se va tratando el decurso histórico y en consecuencia las distintas formas en las cuales se ha llevado adelante el ejercicio del poder, lo que nosotros conceptualizábamos en su momento como la política. Hablar en primer momento de lo que fue el feudalismo y esos conflictos que se presentaban entre el poder temporal y el poder espiritual. En segundo lugar, el surgimiento de lo que fue el Renacimiento en Italia, principalmente en las ciudades de Venecia y de Florencia, para luego llegar a tratar así el absolutismo del Estado y finalmente en esta unidad número 15 al liberalismo. ¿Sí? Esa es la estructura en virtud de la cual nosotros podemos contextualizar la estructura, en virtud de la cual nosotros vamos a poder contextualizar y responder a la pregunta de por qué estudiamos el liberalismo de manera integral. En primer lugar, nosotros podríamos decir que el liberalismo va a ser un movimiento de contestación a lo que fue en ese momento la monarquía absoluta y un movimiento intelectual que como tal va a sostener la preeminencia de la persona frente al Estado. ¿No? Recordemos que nos encontramos en un marco de monarquías absolutas en Europa. Esta es la situación de surgimiento del liberalismo. Siempre uno cuando estudia estos movimientos, estas corrientes de pensamiento que realmente marcaron un paradigma en lo que fue el mundo en su momento, en este caso concretamente en el marco del siglo XVII, tenemos que ver qué fue lo que lo motivó concretamente. Piensen ustedes que nos encontramos dentro del marco de monarquías absolutas en Europa, con un fuerte poder en la cabeza del rey o del monarca y muchas veces ejerciéndolo por mandato divino. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tratábamos dentro de las unidades anteriores. Entonces, como decía, el liberalismo va a ser un movimiento de contestación a esa monarquía absoluta que sostiene concretamente la preeminencia de la persona sobre el Estado. Lo que postula este liberalismo es que el hombre vale por sí y que el hombre vale por sí, vuelvo a reiterarlo, y que por su parte el Estado no es más que un medio para que el hombre pueda cumplir los fines que le son superiores. Este liberalismo, para seguir contextualizándolo, nosotros podríamos decir que es el resultado de la filosofía política individualista que va a surgir en el marco del Renacimiento, ¿verdad? Ante esa crisis que se había dado durante la etapa oscura de la historia en este momento, el Renacimiento vuelve a centrar al hombre en el centro de la escena. Y ese liberalismo lo que sostiene concretamente es entonces que es el hombre quien va a encontrarse ahora dentro de este escenario. Bien, esa es la situación en el marco de la cual nosotros vamos a estudiar el liberalismo. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esta preeminencia que se le da a la persona sobre el Estado, esta preeminencia del ser social sobre el Estado y sobre la figura del monarca, lo cual lógicamente va a generar cierta colisión con la monarquía de ese entonces, teniendo en cuenta también que lógicamente se va a empezar a cuestionar el poder del monarca y más allá del poder del monarca también la legitimidad de ese poder. ¿Por qué
gobierna? ¿Quién lo autoriza a gobernar? ¿Por qué es él y no el pueblo quien detenta la soberanía? Muchas de las cuestiones que yo la voy a ir relacionando con lo que veíamos, con lo que analizamos en la clase anterior que ustedes también tienen aquí en el canal, referida concretamente a la descentralización del poder. Entonces, fíjense algo que yo les decía al final de la clase anterior, cómo las distintas unidades de la materia se van conectando hasta, podríamos decir, de manera armoniosa. El surgimiento entonces del liberalismo, nosotros si lo podríamos centrar para poder estudiarlo y brevemente, teniendo en cuenta el tiempo de clase que vamos a desarrollar, se da en el siglo XVII, esto es concretamente a mediados de 1600. El fundador del pensamiento liberal va a ser ya un conocido por nosotros, que es John Locke, un médico y un filósofo inglés. Como bien decíamos, si bien el liberalismo nace como un liberalismo integral, que nosotros lo vamos a entender en principio como un todo, es recién a mediados del siglo XVIII en donde lo vamos a dividir en un liberalismo filosófico o intelectual, en un liberalismo económico, que va a tener como principales escuelas y principales exponentes, por un lado, a los fisiócratas, pero por otro lado, a quien podríamos considerar el máximo exponente del liberalismo económico, como va a ser Adam Smith, cuya consecuencia directa de su pensamiento no va a ser otro que nuestro ya mentado y conocido capitalismo. Y por otra parte, el liberalismo político, que va a tomar como punta de lanza en su momento el constitucionalismo y la consagración de los derechos de primera generación, es decir, los derechos humanos de primera generación, como lo son los derechos civiles y políticos que se van a empezar a positivizar en las distintas constituciones que se van a dar a lo largo del siglo XVIII y el siglo XIX. Esa es la cuestión principal. Así nosotros centramos y nos vamos introduciendo dentro de lo que es el liberalismo y cómo el liberalismo fue penetrando en distintas áreas a lo largo del siglo XVIII. Vuelvo a repetir, el liberalismo filosófico o intelectual, el liberalismo en lo político y el liberalismo también en lo económico. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno habla del liberalismo, porque no es lo mismo hablar del liberalismo económico y de las ideas que plantea, principalmente del libre mercado, del dejar hacer y del dejar pasar, que el liberalismo político, que tiene que ver con la consagración de los derechos del hombre, que no se pueden ver limitados por el Estado, con la consagración de ciertos derechos que son inherentes al hombre y que lo único que va a hacer el hombre a través del Estado es positivizarlos, pero no poder limitarlos. Y ahí es donde dentro del derecho constitucional o dentro de los derechos humanos uno estudia los derechos de primera generación, de segunda generación y en el último tramo los derechos de tercera generación. Esa es la situación. Volviendo concretamente a lo que es la figura de John Locke, este médico destacadísimo, intelectual y médico inglés del siglo XVII, él va a plantear al pensamiento liberal como una ideología nueva y diferente. Recordemos que estamos en el ámbito de las monarquías absolutas, que todavía se van a extender durante siglos en Europa. ¿Sí? Por eso fue realmente un pensamiento paradigmático y trascendental el que plantea Locke en esa época. Locke va a debatir sobre las controversias políticas en su época y va a tener como principal rival a alguien también ya harto conocido por nosotros en la carrera, ya que lo venimos estudiando desde el primer año, como es la figura de Thomas Hobbes. Locke y Hobbes van a ser los dos grandes rivales intelectualmente hablando, entre los cuales se va a plantear esta cuestión del papel que tiene que cumplir el Estado. El liberalismo se va a originar justamente en una disputa que se da entre estos, analizando lo que es la política de la época y discrepando en varias cuestiones, cuyos argumentos, tanto de un lado como del otro, van a inspirar las teorías del contrato social que, para no extendernos en el tema, resumen la relación entre las personas y el gobierno. Es decir, cómo las personas, cómo la sociedad legitima o no a un gobierno. Bueno, ellos, cada uno,
con su postura, con su análisis crítico de la sociedad y con la doctrina que van a desarrollar, justamente van a explicar de distinta manera esta relación, este contrato social, ¿verdad? Hobbes, por un lado, apoyaba la monarquía y era más partidario de una autoridad central y dictatorial, mientras que la persona de Locke, en base a la cual nosotros vamos a desarrollar el liberalismo, era más partidario de una idea de parlamento, porque entendía que en el parlamento radicaba o encarnaba la voluntad del pueblo. En el parlamento radica o encarna la voluntad del pueblo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque fíjense, voy a volver todo el tiempo sobre lo mismo. Nosotros estamos hablando de formas de adquirir y de ejercer el poder. O sea, monarquía, parlamento, plantéalo. Un parlamento incipiente con sus ideas propias, por eso tenemos que centrarnos en la época. Siempre cuando uno estudia la historia es importante que se centre en la época. Es imposible pensar la historia desde un punto de vista de una cabeza del siglo XXI. Entonces, pensemos para la época lo trascendental de esta idea y cómo las mismas se van a expandir con distintos matices en el mundo. Locke va a desarrollar una doctrina política realmente radical para la época, argumentando que el gobierno requiere el consentimiento de los gobernados, ¿sí? O sea, fíjense cómo se rompe esta estructura, ya sea de una monarquía donde el poder del monarca o del rey viene dado por mandato divino, o más aún cuando se empieza a cuestionar el poder del catolicismo, como el monarca no reconoce por sobre él la autoridad eclesiástica, pero sí la autoridad de un Dios, ¿sí?, que lo ha designado él para el ejercicio del poder. Entonces, Locke de alguna manera viene a decir, momento, el gobierno requiere el consentimiento de los gobernados. Es una cuestión que es importantísima que nosotros tengamos en cuenta a la hora de poder entender concretamente el liberalismo. Hay una obra muy influyente de él, no me quiero extender mucho sobre la cuestión, pero me parece importante tenerlo en cuenta, que se denomina Dos tratados sobre el gobierno civil, que es de 1660, donde él traza una idea general de su principal esquema de lo que él debe entender por gobierno y de cómo se requiere indefectiblemente el consentimiento de los gobernados para que ese gobierno sea legítimo. O sea, ahí viene la crítica concretamente a lo que es la monarquía, ¿sí? Por eso es considerado el fundador de la ideología liberal, ¿verdad? Hay una insistencia estricta en que el gobierno legítimo no tiene una base sobrenatural. En su obra hay una insistencia estricta a que el gobierno, para ser legítimo, no debe tener una base sobrenatural. Y esto es lo que va a romper, vuelvo a repetir, vuelvo a reiterar, las tradiciones de los gobiernos anteriores de la época. Porque ya no es un gobierno por mandato divino, sino que le va a decir al monarca, momento, ¿sí?, para que su gobierno sea legítimo, usted requiere el reconocimiento del pueblo, no de una fuerza sobrenatural. Es importante esta diferencia que es tajante para poder entender la legitimación del poder en la época, y esto es concretamente lo fascinante, y esto es concretamente lo que nosotros debemos tener en cuenta. En una parte de su obra, él dice claramente que en la concepción liberal no hay ciudadanos en ese régimen que puedan pretender gobernar por derecho natural o sobrenatural sin el consentimiento de los gobernados. Fíjense que todo el tiempo se está repitiendo en la figura y en la obra de Locke la necesidad del consentimiento de los gobernados. Y se van a resaltar dos principios muy importantes en su obra para la época, como son el consentimiento de los gobernados, al cual yo ya hice mención, pero por otro lado también la propiedad privada, como una manera de legitimar la facultad que tenía el rey o el monarca también sobre las tierras de los ciudadanos. Clave para que nosotros podamos entender, y con esto ya voy terminando la primera parte, clave para que nosotros podamos entender el liberalismo, ¿sí?, va a ser la filosofía política individualista que se había desarrollado previamente
con el Renacimiento, donde ya las relaciones entre el hombre y la sociedad se vuelven mucho más dinámicas, ¿sí? Y el Renacimiento va a marcar ese tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna y cómo se empieza a centrar de manera incipiente la importancia y los estudios en el hombre como ser, ¿sí? Y deja de ser ya lo sobrenatural, lo teocéntrico, el eje de análisis y la forma en la cual se va a dar explicación a muchos de los fenómenos políticos sociales de la época. Eso es importante que nosotros lo tengamos bien, pero bien presente. Hay una constante que se va a repetir dentro del liberalismo y que me parece importante destacarla, independientemente de los distintos matices que se le va a dar en todo el mundo, fundamentalmente cómo se va a desarrollar en Europa, y es esta limitación al Estado. En realidad tendríamos que hablar de una limitación al poder del monarca, ¿sí? Porque el Estado era el monarca, el Estado soy yo, decía el monarca. Entonces fíjense cómo centrando la importancia en el individuo, centrando esta importancia en el individuo, es que se va a desarrollar concretamente el liberalismo, ¿sí? Va a ser una constante, un carácter tipificante del liberalismo desde su surgimiento, el límite al poder del Estado, ¿sí? Que no debía ser otra cosa más que vigilar y garantizar el desenvolvimiento del individuo y la convivencia social, ¿sí? El Estado debía limitarse a vigilar y a garantizar el desarrollo del individuo y de la convivencia social. Esa es la situación concretamente. En un segundo punto, dentro de esta unidad, y una vez que ya nosotros tenemos una idea de lo que es la filosofía liberal y de a lo que apunta y cuál es su objeto de estudio, nosotros nos vamos a ocupar claramente de dos sistemas que me parece importante traerlos a colación. Por un lado, el sistema inglés, el sistema institucional inglés, y por otro lado la revolución norteamericana. Hay dos conceptos que nosotros vamos a ir analizando. En primer lugar, ¿por qué estudiamos aquí el sistema institucional inglés? Básicamente por la figura del parlamentarismo. Hay dos grandes sistemas de poder distribuido. Uno de ellos es el parlamentarismo, ahí volvemos, poder concentrado de las monarquías. Pero van a surgir a lo largo de la historia con posterioridad, ¿sí? Y no me quiero extender porque no es mucho tiempo que tenemos, pero van a surgir claramente con posterioridad y como un fruto del liberalismo, ¿sí? En distintas épocas, dos grandes sistemas de poder distribuido. Por un lado nos vamos a encontrar con el parlamentarismo, este parlamentarismo que va a surgir concretamente en Inglaterra, y por otro lado el presidencialismo, del cual incipientemente nosotros ya hemos hablado y ya hemos hecho concretamente referencia cuando tratábamos la descentralización del poder en la clase anterior. Fíjense cómo todo tiene que ver con todo. Fíjense la influencia que va a tener el pensamiento de Locke y también de Montesquieu con la división de poderes en la garantía de los derechos subjetivos de las personas, que son reconocidos por derecho natural y que son preeminentes y preponderantes a la voluntad estatal, y de cómo esto va a repercutir concretamente también en el desarrollo de dos sistemas de poder distribuido. El Parlamento, primeramente y lógicamente en Europa, como una respuesta a las monarquías absolutas, y en América, ¿sí? Un sistema novedoso que se va a consagrar en la Constitución norteamericana, ¿sí? De 1787, como lo es el presidencialismo. Entonces fíjense la importancia que tienen estos dos sistemas a la hora de limitar. Lógicamente, en el caso de Norteamérica, con posterioridad a lo que va a ser la independencia de Norteamérica de Inglaterra,
en 1776, donde se produce la Declaración de la Independencia. Pero lo cierto es, y esto es lo importante y lo que quiero que quede, que esa es la razón de por qué dentro de esta unidad que ustedes tienen que estudiar y que tienen que pormenorizar en un montón de detalles que lamentablemente no vamos a tener por ahí el tiempo necesario para desarrollarlo, entender por qué estudiamos, porque ustedes empiezan en el punto 1 de la unidad 15 a tratar el liberalismo y después le aparece el sistema institucional inglés, donde si ustedes estudian un poquito la historia de Inglaterra, vamos a ver que lógicamente vamos a pasar de una monarquía absoluta a una monarquía más limitada, hasta llegar efectivamente a una monarquía parlamentaria. ¿Sí? Porque justamente el modelo inglés termina siendo claramente una monarquía parlamentaria. Hoy el sistema institucional inglés está claramente dado por una monarquía parlamentaria que, a diferencia concretamente de otros regímenes y en virtud de lo que nosotros hemos estudiado a lo largo de la carrera, carece de una constitución escrita, ¿sí? Carece de una constitución escrita en virtud del principio del common law, del sistema de derecho inglés, ¿sí? Pero esto es lo que a mí me interesa que a ustedes les quede, concretamente en claro. Más allá de cómo lo estudien, es importante tener en cuenta cuál es la actualidad de este sistema institucional, pero saber que no siempre ha sido así. Que este parlamentarismo que surge incipientemente y que algo se ha podido ver en la unidad anterior, cuando la incipiente nobleza, a principios de lo que fue el año 1200, logra limitar las facultades del entonces rey Juan Sin Tierra, quien había usurpado la corona, porque recordemos que quien era el emperador, el rey Ricardo Corazón de León en esa época, se había trasladado a Europa a luchar en las terceras cruzadas. Bueno, ¿cómo le logran arrebatar o cómo le logran empezar a poner límites a Juan Sin Tierra? ¿Cómo le empiezan a poner límites a esa monarquía, concretamente en el marco de lo que fueron los estatutos de Oxford, hasta llegar así a la Carta Magna? Y a partir de ahí, Inglaterra, con idas y venidas, ¿sí?, va a empezar a consagrar su parlamento y va a empezar a consagrar su sistema institucional basado, como bien dije recién, hoy en una monarquía parlamentaria. Por eso es importante estudiar, por eso es importante que ustedes se pregunten, ¿por qué estoy estudiando esto en esta unidad? Bueno, justamente porque estoy estudiando dos sistemas de poder distribuido que van a limitar en su momento el poder concentrado. Esto es la figura de las monarquías absolutas, ¿sí? Sepamos que se presentan diferencias entre uno y otro, pero que es clave saber los motivos de su surgimiento, de cómo llegamos en Inglaterra, de cómo se buscaba concretamente limitar el poder del monarca, cómo con idas y venidas se logró esto y cuál es la situación actual, ¿sí? Este modelo inglés basado en un poder ejecutivo dual, donde el jefe de Estado es el rey o el monarca, en este caso la reina Isabel, y cómo el poder político, podríamos decirlo, se encuentra en la cabeza del premier británico, del primer ministro británico, que en este caso es Boris Johnson. Esa es la situación concretamente. Y la fuerte impronta que le da al Parlamento, un Parlamento que tiene un sistema bicameral conformado por la Cámara de los Comunes, que son elegidos por elección universal y que representan al pueblo, y por otro lado que hace las veces de Cámara Baja, y por otro lado la Cámara de los Lores o la House of Lords, como se conoce, ¿verdad?, donde ejerciendo las funciones de una Cámara Alta representa más bien a los señores de Inglaterra, ya sea aquellos lores temporales o aquellos lores espirituales, ¿sí? Pero fíjense la importancia que tiene la figura del Parlamento y a quienes concretamente la misma representa. Por otra parte, en el marco del tercer punto que tiene que ver con la Revolución Norteamericana, porque es clave
tratar en un tercer punto la Revolución Norteamericana. Por algo lo cual yo hice referencia recién, un nuevo sistema de poder distribuido que se va a desarrollar gracias a esta Revolución Norteamericana y gracias a esta independencia de Estados Unidos de Inglaterra, ¿sí? Con ese desconocimiento de la figura del monarca por parte de las 13 colonias que se habían desarrollado a lo largo de Norteamérica y que va a consagrar, gracias a esa revolución, gracias a ese proceso revolucionario, me gusta llamarlo a mí más que revolución, va a devenir un nuevo sistema político. Ya tenemos un parlamentarismo desarrollado en Inglaterra, que fue sumamente importante, pero ahora sí, el mundo occidental va por más aún y consagra un nuevo sistema, que es el sistema presidencialista, y que se va a ver plasmado luego de varias discusiones y no de manera unánime, porque va a haber muchos descontentos dentro incluso del mismo de ese incipiente Estado norteamericano que va surgiendo en cuanto a la figura del presidente. Pero recordemos, la influencia de Locke y de Montesquieu va a ser clave por la consagración de los derechos individuales por un lado y por otro lado, algo que me parece más importante aún, la división de poderes y del presidencialismo como una nueva alternativa que se va a desarrollar a lo largo y a lo ancho de toda América, con un poder ejecutivo unipersonal, con un poder legislativo bicameral y con un poder judicial independiente. Bueno, este ha sido brevemente el desarrollo de toda la unidad número 15. Espero que les sirva y les sea de utilidad y nos encontraremos la próxima. Les dejo un saludo grande.